Sean todos bienvenidos a su iglesia cristiana Puertas Celestiales bajo el lema Cristo viene pronto, y también los que nos van a ver por la transmisión en directo. Dios les continúe bendiciendo a cada uno de ustedes. ¿Cuántos quieren escuchar palabra de Dios? ¿Cuántos quieren escuchar palabra de Dios? Vamos al Antiguo Testamento, en el libro de los Salmos, capítulo 23. Antiguo Testamento, el libro de los Salmos, capítulo 23. Esta mañana quiero compartirles un tema: Dios es nuestro pastor. Dios es nuestro pastor. Amén. Dice la palabra de Dios: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. ¿Cómo se llama el tema? Dios es nuestro pastor. Amén. Ahora le hago la pregunta de antemano: ¿quién es su pastor? Dios. El principal es Dios. Amén. Él le dice que Él es el príncipe de los pastores. Amén. Entonces, ¿quién es el principal pastor? Dios. Amén. Nosotros somos pastores, en caso mío y otros más, pero pastoreamos con limitaciones. Amén. Pero Dios no. Dios pastorea sin límites. ¿A quién? A su rebaño, a su pueblo, a sus ovejas. Ahora, de antemano entonces nosotros tenemos que mirar algo, porque hay pastores terrenales y la Biblia dice que tenemos que someternos a esos pastores terrenales. Amén. Ahora bien, dice que las ovejas, los líderes, se tienen que someter al pastor. ¿Qué tienen que hacer las ovejas y los líderes? Someterse al pastor. Si el pastor está haciendo las cosas bien. Amén. Porque entonces la carta del apóstol Pedro también dice que hay pastores controladores, o como un régimen. Amén. No te pongas rico, no te pongas allí, porque eso es del diablo. Imagínense, eso es como controladores. Llega el pastor a la casa. Ojo, no son todos, son ciertos lobos, son acá. Llega a casa y cuando entra y ve la televisión encendida, apágame el televisor. Imagínense, son como controladores. Usted va a comprar 1 kilo de carne y ese pastor le dice: no compre el kilo de carne, compre una bolsa de menudencia. Imagínense, son como pastores controladores. Amén. Pero a veces en la sujeción al pastor, por ejemplo, si el pastor le dice a usted, el pastor terrenal acá, si le dice a usted: tírese del 5º piso hacia abajo, usted no se va a someter allí. Tiene que salir corriendo de allí. Amén. Pero a veces el pastor está haciendo su labor bien, y a veces siempre hay líderes que no se quieren sujetar. ¿A quién? ¿A quién? Al pastor. Amén. Hay líderes haciendo detrás de escena toda clase de locuras y no le dicen al pastor. Amén. Y quieren ser líderes. La persona que va a una congregación y tiene que ser líder se tiene que someter al pastor. Amén. Siempre y cuando ese pastor no sea controlador. Amén. O no tenga un régimen en su iglesia. Entonces nosotros tenemos que estar muy atentos a eso,
Porque la Biblia también dice entonces que hay pastores asalariados. Eso lo explica nuestro propio Señor Jesucristo en Juan capítulo 10. El Evangelio de Juan, en el capítulo 10. Dice que van a haber muchos pastores como asalariados, que solamente les gusta es el dinero. Hacen la obra de Dios es por dinero solamente. Amén. De esos hay que salir huyendo. Amén. Ahora, hay algo muy interesante aquí. Dios nos da una promesa muy interesante en el versículo 1. Dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Esa es una promesa. Dice que nada nos faltará. Pero entonces, ¿por qué nosotros no hemos experimentado esa promesa en un 100%? ¿Por qué aún en nuestra vida nos hace falta un montón de cosas? ¿Por qué? Porque dice aquí, nosotros decimos: Jehová es mi pastor. ¿Cómo decimos nosotros? Jehová es mi pastor. Pero la gran pregunta es: ¿nosotros realmente hemos tomado en serio el papel de ovejas? ¿Nosotros realmente hemos tomado en serio el papel de ser hijos de Dios? ¿Realmente le obedecemos a Dios y a su palabra? Entonces ahí vemos la evidencia del por qué entonces esa promesa no se cumple en nosotros en un 100%. Amén. Por ejemplo, mire aquí, en muchos hogares hay mujeres que quieren la restauración de su hogar. ¿Qué le hace falta a muchas mujeres en el hogar? La restauración de su hogar. Pero la pregunta es: ¿cómo es su comportamiento dentro del hogar? ¿Cómo es su comportamiento? O viceversa también el hombre. ¿Cómo es el comportamiento del hombre en el hogar? Le hace falta la restauración, le hace falta la restitución, le hace falta la unidad, pero el mal comportamiento no permite que esa restauración llegue a sus vidas. Amén. Hay muchas personas que le hace falta dinero. Amén. Pero administran las finanzas, o cuando llega un dinero, o cuando llega la quincena, el pago de un mes, no saben administrar ese dinero. Amén. Otros quieren cambiar, pero no toman la iniciativa de ellos hacer algo por cambiar sus vidas. Queremos cambiar a otro porque nos hace falta el cambio en la familia, en un familiar, pero nosotros no queremos cambiar. Y por eso nos hacen falta muchas cosas. Amén. Ahora fíjese aquí. Cuando a veces el ser humano o el propio pueblo de Dios le hace falta algo en su vida, o no tiene el cumplimiento de la promesa de Dios, que Jehová es mi pastor y nada me faltará, entonces hay mucho pueblo de Dios y muchas ovejas, porque le hace falta algo, comienzan a hacer muchas locuras. ¿Qué hacen? Por ejemplo, en el Antiguo Testamento hay un líder de Israel llamado Jefté. Jefté con F, Jefté. Amén. Y a Jefté le faltaba la victoria en medio de la guerra. ¿Qué le faltaba a Jefté? La victoria en medio de la guerra. Pero después, cuando iba a la guerra, le dijo a Dios: Dios mío, yo quiero que tú me des la victoria, porque le faltaba la victoria en medio de la guerra. Pero ¿qué hizo? La Biblia dice que él hizo un voto. ¿Qué hizo? Un voto. Un voto es en el Antiguo Testamento. En este tiempo ya no se puede hacer voto. Ojo acá, porque en este tiempo Dios es quien nos promete a nosotros. Pero un voto en el Antiguo Testamento era cuando una persona decía: Dios mío, en el caso de Jefté, si tú me das la victoria en medio de la guerra, yo te prometo algo. Entonces Jefté, cuando va a la guerra, le pide a Dios que le dé la victoria y le dice: la primera persona que me reciba cuando yo venga de vencer en medio de la guerra, te la voy a ofrecer a ti para que te sirva en el templo por siempre. Y la Biblia dice que Jefté va a la guerra porque le faltaba la victoria, le pidió la victoria a Dios.
Dios. Y la primera persona que vino a recibirlo cuando venía de vencer en medio de la guerra fue su hija. Diga conmigo, fue su hija. Y a él le pesó eso. La hija no se había casado, era virgen. Y por causa de ese voto, la hija tenía que quedar soltera, pero sirviendo a Dios todos los días de su vida. Amén. ¿Qué ocurrió allí? Una locura, porque le faltó algo. Amén. Ahora, el rey Saúl, el primer rey de la nación de Israel, el rey Saúl, le faltaba la obediencia a Dios. ¿Qué le faltaba? Obediencia a Dios. A tal grado que le faltaba la obediencia a Dios, que luego después consultó hasta una bruja, hasta una divina. Imagínense. Eso es producto cuando no somos obedientes a Dios. Le faltaba la obediencia a Dios, pero por causa de su desobediencia terminó consultando hasta una bruja, hasta una divina. Y su reinado tuvo que ser detenido. Amén. Se detuvo su reinado, no siguió adelante. Y encontramos también en otro caso donde a Sansón, conoce la historia de Sansón, ¿verdad? Él solo mataba a 1000 filisteos. A Sansón le faltaba la santidad. ¿Qué le faltaba a Sansón? La santidad, le faltaba la pureza. Pero como le faltaba la santidad, como le faltaba la pureza, se acostaba con cualquier mujer, con prostitutas. Y luego, por tener esa desobediencia, terminó enredado con Dalila. Diga conmigo, Dalila. Y Dalila lo entregó ¿a quién? A sus enemigos. Amén. Porque a veces usted y yo nos hace falta algo y en vez de corregir nuestra vida, comenzamos a cometer muchas locuras. Y así, de delante de la presencia de Dios, no podemos seguir. Amén. Ahora ocurre algo aquí también. Porque hay varias razones del por qué aún nos hace falta algo. Le dije al principio que era porque no tomamos en serio nuestra labor o nuestra función como oveja o como hijos de Dios. Amén. Entonces hay muchas razones más del por qué aún nos hace falta algo. ¿Por qué nos hace falta algo? ¿O por qué no se cumple el versículo 1? Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Por qué aún nos sigue faltando algo? Porque nosotros también necesitamos, ¿qué cosa? Buscar la presencia de Dios. Amén. ¿Qué tenemos que hacer? Buscar la presencia de Dios. Amén. Buscar el conocimiento de la palabra de Dios. Hay muchas razones. Nos hace falta algo, pero no queremos buscar la presencia de Dios. Hay muchas cosas que Dios tiene, que Dios contiene, que son gratis. Amén. Y no queremos recibirla. Una de ellas es buscar la presencia de Dios. ¿Qué nos hace falta? Más de la presencia de Dios en nuestra vida. La presencia de Dios está en todo lugar. La presencia de Dios está en todo momento. Pero nosotros a veces, muchos de nosotros preferimos mejor pasar 3, 4, 5 horas en el chat de las redes sociales, pero no le dedicamos ni siquiera 5 minuticos ni 10 minuticos a Dios en oración. ¿Ven? Hay muchos de nosotros que invertimos más de 5 horas en la televisión, pero no queremos sacar un tiempo prolongado para hablar en la presencia de Dios. No nos dedicamos a leer la palabra de Dios o a escuchar la palabra de Dios. Mejor queremos escuchar los videos de humor, y eso está bien. No estoy diciendo que eso está mal, o acá.
Pero también si escuchamos videos de humor o de noticias acerca de los políticos, etcétera, etcétera, también hay que sacar tiempo para escuchar videos de Dios por las redes sociales. Si usted tiene las redes sociales, haga un freno en su vida y comience a escuchar más palabra de Dios. Me dijo amén. Por eso la Biblia dice: sed llenos del Espíritu Santo de Dios. Amén. Nos hace falta presencia. Por eso a veces somos derrotados en medio de la batalla, porque nos hace falta presencia de Dios. ¿Qué nos hace falta? Presencia de Dios. Mucho pueblo de Dios es engañado por los falsos profetas, por las falsas predicaciones, por las falsas revelaciones, por las falsas enseñanzas. Simplemente es porque le hace falta conocimiento de Dios. Son engañados, son arrastrados. Por eso el conocimiento de la palabra de Dios es necesario obtenerlo. Amén. Ahora hay algo más interesante entonces aquí, porque también nos falta algo, y ese algo es obediencia a Dios. En pocas palabras, no le obedecemos a Dios lo suficiente. Y voy a tomar como ejemplo el caso de Abraham. La Biblia enseña que Abraham, la fe de Abraham era una fe obediente. Todo lo que le decía Dios a Abraham lo hacía. Dios le dice a Abraham en Ur de los Caldeos: sal de tu tierra y de tu parentela. Y la Biblia dice que Abraham lo hizo así. Escuchó la voz de Dios por primera vez y salió de allí. ¿Qué le falta a muchos de nosotros? Obedecer, ¿qué cosa? La voz de Dios. ¿Usted quiere escuchar la voz de Dios? En primera instancia, aquí está. Esta voz nunca falla. La voz de Dios nunca falla. Amén. El hombre le falla. Yo le puedo fallar. Los líderes, cualquier líder de cualquier religión le puede fallar, pero la voz de Dios, llamada su palabra, nunca le va a fallar. Amén. El hombre falla cuando hace una promesa, pero estas promesas nunca fallan. Estas promesas se cumplen siempre. Amén. Por eso yo coloco la palabra de Dios en primer lugar. Amén. ¿Qué coloco yo? La palabra de Dios. La palabra de Dios en primer lugar. Porque a veces está la predicación en muchas congregaciones. No estoy diciendo que eso pasa aquí, o acá. Pero está la predicación fluyendo en muchos lugares. Y hay muchas ovejas que quieren irse rápido para casa. Quieren irse a preparar el almuerzo. ¿En serio? ¿Ya conmigo? ¿En serio? Están pidiendo por el pastor que ya corte, que este servicio sea cortico, porque me toca lavar un montón de ropa. ¿Ven? Nos hace falta escuchar palabra de Dios. Nos hace falta eso. Amén. Entonces la Biblia dice que Abraham escucha la voz de Dios, e inmediatamente Abraham le creyó a Dios y salió de Ur de los Caldeos. Amén. ¿De dónde salió Abraham? De los Caldeos. ¿Qué había allí en Ur? Había idolatría, había perversión, había contaminación, había cualquier deleite, cualquier placer, como hoy en día se ve en muchos lugares. Pero Abraham, ¿qué hizo? Le obedeció a Dios. Y Dios en esta mañana nos está hablando a través de su palabra, que para que se cumpla el versículo 1, Jehová es mi pastor y nada nos faltará, tenemos que escuchar la voz que nos está diciendo: sal del pecado, sal de la contaminación, sal de la idolatría, sal del chisme, en el nombre de Jesús de Nazaret. En esta mañana
Dios quiere que salgamos de toda inmundicia, de todo aquello donde el mundo nos está jalando, donde los placeres y los deleites nos están jalando hacia atrás. Dios quiere que salgamos de allí. Amén. Porque Abraham estaba ¿dónde? En Ur. Había inmundicia, pecado, idolatría. Y cuando Dios lo saca de allí, Dios en pocas palabras le dijo: yo tengo una mejor nación para ti. Ahí me dijo a mí. Porque si Dios te está llamando a ti para sacarte de esa misma condición, es para entregarte algo mayor y algo mejor. Cuando Dios saca a Abraham de Ur, era porque venía el territorio llamado actualmente como la nación de Israel, un territorio que fluye leche y miel. Amén. Entonces, cuando Dios nos saca de allí, de la misma situación, de la misma condición, es para entregarnos algo mayor y algo mejor. El problema es que a veces nosotros nos dormimos en el pecado, nos dormimos en la contaminación, nos dormimos siempre en la misma rutina. Amén. A veces nos aferramos tanto a este mundo que no queremos soltar la chancleta que ya tiene más de 10 años, imagínense. Nos aferramos tanto. Y a veces por aferrarnos tanto a personas nos perdemos de muchas bendiciones que Dios nos quiere dar. La obediencia de Abraham hizo que surgiera en el camino una nación llamada la nación de Israel. Y después Dios, para dejar más en claro la obediencia de Abraham que nos hace falta tanto a nosotros, Dios le dijo a Abraham que de su descendencia venía ¿quién? Jesucristo. Amén. Pero también la tierra prometida. Y cuando pasan los años, entre Abraham y Sara nace un hijo llamado Isaac, el de la promesa. Y cuando ya el niño Isaac ya está bastante crecido, la Biblia dice que nuevamente Dios le habló a Abraham y le dice Dios a Abraham: sacrifícame a tu único hijo. ¿Cómo le dijo Dios? Sacrifícame a tu único hijo. Abraham no se negó. Abraham no le salió con groserías a Dios como muchos de nosotros. Abraham no se puso a pelear con Dios como muchos de nosotros, producto de que nos hace falta obediencia. Abraham, cuando Dios le pidió que sacrificara a su hijo porque Dios lo estaba probando, Abraham no le echó la culpa a los demás como muchos de nosotros. Abraham asumió su propia responsabilidad y le creyó a Dios. Pero Dios se lo dijo, era para probar la obediencia de Abraham. ¿Hasta qué grado, hasta qué punto Abraham podía obedecerle a Dios? Pregunta: ¿hasta qué punto tú estás decidido a obedecerle a Dios ante las tentaciones? ¿Hasta qué punto estamos nosotros decididos a obedecerle a Dios? La mayor prueba de la obediencia de Abraham fue cuando Dios le dijo: sacrifícame a tu único hijo. Amén. La mayor prueba de obediencia. Si la tentación te está acechando, quizás Dios está permitiendo, quizás Dios, o a veces nosotros mismos buscamos la tentación. Pero en esa mayor prueba es necesario sacar la mejor obediencia de nuestros corazones. Amén. Porque Dios es el que nos va a bendecir. Es Dios. Amén. Y entonces la Biblia dice que Abraham lleva al muchacho al monte Moriah. Y es el mismo lugar donde 2000 años atrás crucificaron a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y cuando Abraham toma el cuchillo
y va de camino, Abraham expresa lo siguiente: Jehová se proveerá de cordero. Amén. ¿Cómo dijo Abraham? Jehová se proveerá de cordero. O se proveerá, como usted lo quiera decir. Mire esa expresión. Abraham sabía que la prueba que Dios le había puesto de que sacrificara a su propio hijo, Abraham sabía que en el camino él tenía que obedecerle a Dios. Pero en el camino Abraham, como es llamado él el único hijo, el ángel le gritó desde los cielos: no lo mates o detente. Amén. Y cuando Abraham mira hacia allá, está allí una oveja, y sacrificó fue un animal, como en los tiempos antiguos. Amén. La mayor prueba de la obediencia, quizás muchos de nosotros nos viene esa prueba y en vez de obedecerle, cedemos ante la tentación. Por eso nos hace falta algo. Por eso nos faltan muchas bendiciones de parte de Dios. Porque Dios está requiriendo obediencia de nuestra vida. Amén. Y por nuestra desobediencia fracasamos. Por nuestra desobediencia estamos perdiendo victorias, estamos perdiendo batallas y no recibimos lo que Dios ha planificado para nuestra vida. Amén. Sí, porque por ahí hay muchos que dicen, hay una religión que dice: para de sufrir. Imagínense, pare de sufrir. Hay muchos líderes que se la quieren poner fáciles, pero de una manera errada, a sus líderes, a sus ovejas, donde le dicen: si haces un pacto de 200,000, 300,000 pesos de dinero, entonces tu vida va a ser bendecida. Eso es mentira del diablo. La Biblia es muy clara. Dios requiere obediencia de su pueblo, de sus hijos. Amén. Amén. Ahora, nos falta algo. ¿Por qué? Porque Dios bendice en su tiempo. ¿Dónde bendice Dios? En su tiempo. ¿Dónde bendice Dios? En su tiempo. Eclesiastés capítulo 3 dice que todo tiene su tiempo. Amén. Todo tiene su tiempo. Y Dios trabaja es en su tiempo, no en nuestro tiempo. Amén. Amén. ¿Cómo trabaja Dios? En En su tiempo, no en nuestro tiempo. Hay una fecha que ya Dios le puso a tu restauración. Amén. Hay una fecha que Dios ya le puso a tu sanidad. Amén. Hay una fecha que Dios ya le puso a tu milagro. Hay una fecha. Amén. 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 Pero tú y yo a veces nos desesperamos. ¿Qué hacemos? Nos desesperamos. Nos desesperamos, nos afanamos, nos impacientamos. Porque estamos esperando algo de Dios y aún no llega. ¿Por qué no llega? Porque tiene que llegar en el tiempo de Dios y no en el nuestro. Amén. Amén. ¿Por qué no llega? Porque a veces muchos de nosotros no estamos preparados para recibir tan grande bendición. Amén. Y entonces Dios tiene que procesarnos. Dios tiene que tratar con nuestras vidas. Amén. Por ejemplo, la historia de Lázaro. Estaban las hermanas Marta y María y Lázaro su hermano. Y la Biblia dice que Lázaro muere. Diga conmigo: Lázaro murió. Y Marta va donde el maestro, va corriendo donde el maestro y le dice: maestro, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Amén. Amén. Y la Biblia dice que Jesús no salió corriendo ante Lázaro, se quedó 2 días más allí. Amén. Amén. Fíjense que Jesús no se apresuró a resucitar a Lázaro. ¿Por qué? Porque Cristo resucita en su tiempo, no en el tiempo de nosotros, no en la angustia, no en el afán de nosotros. Amén. Dice la Biblia que Jesús se detuvo 2 días más allí.
para precisamente llegar al cuarto día. Amén. En el tiempo perfecto de Dios, la bendición de Dios va a ser muy grande. En el tiempo perfecto de Dios. Porque a veces, por ejemplo, usted se puede imaginar, cuando Dios a mí me hace el llamado para predicar su palabra, para pastorear, a los 6 meses de haber buscado de Dios, solamente me leí el Salmo capítulo 23. Solamente me leí el Salmo capítulo 91. ¿De qué iba a predicar yo? Amén. ¿Qué tal si con esos 6 meses donde solamente me había leído el Salmo 23 y el Salmo 91, y vamos a suponer que ahora mismo esto está lleno aquí, porque ustedes están allí y me paro aquí, ¿qué iba a hablar yo en ese tiempo? Nada. ¿Qué iba a hablar? Nada. Por eso es que en el tiempo de Dios, cuando Dios nos va a bendecir en su tiempo, Dios primeramente necesita prepararnos, capacitarnos. Amén. Hay mujeres que están pidiendo la restauración de su hogar, que el marido regrese. Imagínense. Y se afanan. Dios mío, que regrese. Voy a hacer 21 días de ayuno. Voy a hacer 40 días de ayuno. Eso no está mal, ojo acá, eso está bien. Pero se desesperan tanto, pero aún no están preparadas ni capacitadas para recibir a ese marido que nuevamente quiere regresar. Porque entonces cuando quiere restauración y cuando el marido la llama, se pone a discutir con el marido. Imagínense, no está preparada todavía para recibir a ese hombre. ¿O sí? ¿Será que así está preparado? Claro que no. Entonces, primeramente viene una preparación de parte del Dios Todopoderoso. Amén. Entonces, Dios siempre va a bendecir. ¿En dónde? En su tiempo y no en el nuestro. Así es que aunque lloremos, aunque gritemos, aunque nos demos de cabezazo contra la pared, no va a pasar nada. O de pronto sí un chichón. ¿Amén? Porque Dios bendice ¿dónde? En su tiempo. En su tiempo. Y hay cosas que Dios nos quiere dar precisamente en su tiempo, en el momento oportuno, en el momento adecuado. Amén. Porque Dios sabe que si da un dinero fuera de su tiempo, ese dinero se va a dispersar. Amén. Dios me ha dado dinero a mí en el tiempo justo, en el tiempo preciso, no en el mismo. Y yo he procurado tenerlo, un ejemplo, yo he procurado tenerlo hoy y después de un año es que viene. Amén. Un día el Espíritu Santo me dice, muchos años atrás, busca más de mi presencia porque voy a derramar más de mi unción sobre ti. Y pasó más de 2 años para poder recibir la unción más fuerte sobre mí. Amén. ¿Por qué? Porque hay gente que quiere unción sin orar. ¿Quién me dijo amén? Hay gente que quiere gloria sin obedecer a Dios. Hay gente que dice, Dios mío, yo quiero tu poder para cualquiera que yo ore, la enfermedad salga del cuerpo, los muertos sean resucitados, pero ni siquiera se han leído la Biblia. Eso no se logra así. ¿Amén? Todo se requiere de una preparación en el tiempo señalado por Dios. Amén. Ahora también nos falta algo, porque no hemos aprendido a depender de Dios. ¿Qué no hemos aprendido? A depender de Dios. La Biblia enseña en el Antiguo Testamento, donde viene Dios y saca a la nación de Israel de la esclavitud del imperio egipcio, los saca de allí, los atraviesa por un mar, por el Mar Rojo, y los lleva ¿a dónde? A un desierto. Diga conmigo, el desierto.
Según la historia, ojo, la Biblia no lo dice, pero según la historia del imperio egipcio, salieron aproximadamente más de 2 millones de israelitas. Así que usted se puede imaginar más de 2 millones de personas en un desierto. En el desierto no se puede, en ese tiempo no se podía comprar comida, no se podía comprar ningún artículo. Amén. Nada se podía comprar allí. Pero precisamente Dios los lleva ¿a dónde? Al desierto, para que se cumpliera: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Amén. Porque a veces Dios tiene que preparar muchos desiertos para que su pueblo aprenda a depender de Dios y no de los hombres. Amén. A veces Dios permite muchos desiertos para que muchas mujeres aprendan a depender de Dios y no del marido. Ahí me dijo amén. Ahora no me dijeron amén. Amén. Hay muchos desiertos que Dios está permitiendo en ti para que tú aprendas a depender de Dios y no de una quincena. Amén. O el pago mensual. Porque el pago mensual o la quincena, así como viene, se puede ir, pero la provisión de Dios siempre estará presente en nuestra vida. Entonces el propósito de muchos desiertos, cuando a usted y yo nos hace falta algo, precisamente es con el propósito de nosotros tenemos que aprender a depender solamente de Dios. Amén. Esto es para los hijos de Dios, para el que le crea a Dios, para el que quiera realmente creerle a Dios. Amén. Amén, así es. Depender de Dios es lo mejor. Ahí me dijo amigo. Amén. Depender de Dios es lo mejor. Amén. Te digo con fuerza. Voy a repetir una vez más. Amén. Depender de Dios es lo mejor. Amén. Porque precisamente Israel en el desierto le faltaba comida, le faltaba agua. Y la Biblia dice que Dios enviaba el maná. La Biblia dice que Dios le enviaba codornices. La Biblia dice que Dios de la roca le daba de beber agua. Amén. El alimento no les faltó a ellos allí en medio del desierto. Dice la Biblia que caminaron 40 años en el desierto. Y dice que su ropa no se envejeció ni se rompió. Imagínense. Amén. Una sola muda de ropa no se rompió. Usted puede comprar ropa hasta en Kilo Pascal y lo que sea, pero esa se va a poner vieja, ¿sí o no? Amén. ¿En qué momento se dañó? Una pizca de cloro y se dañó. Pero dice que duraron 40 años con la misma ropa y esa ropa no se envejecieron ni se rompieron. Amén. Dios los llevó al desierto para que ellos aprendieran a depender de Él solamente y no de Egipto. Amén. Pero llegó el momento donde muchos de ellos querían regresar a Egipto en medio del desierto. Porque decían, allá en Egipto hay ollas llenas de carne, así decían. El propósito de Dios llevarnos al desierto es aprender a depender de Dios y no del mundo. Amén. No del sistema de este mundo. Amén. Amén. Por ejemplo, uno de los sistemas de este mundo es la política. Ahora es así. Llegan los políticos y comienzan a ofrecer. ¿Qué ofrecen los políticos? A ver. Usted sabe, yo creo que usted sabe más que yo. Más que yo. ¿Qué ofrecen los políticos? Trabajo. Mercado. No, primeramente, para que vote por ellos. ¿Qué ofrecen? Plata, ¿verdad? Bolsa de cemento, pasteles. Pueden decir que no. Y en los pueblos se llama eso. Sancocho. ¿Qué más? Pastel. Y los líderes que buscan a la gente para que vote, ellos son los que salen más llenos. ¿O no es así? Amén. Precisamente Dios quiere sacarnos de allí, de ese sistema, de ese mundo, y que el pueblo de Dios aprenda a depender de Dios y no del sistema de este mundo. Amén. Amén.
sistema de este mundo es imperfecto, pero el sistema del reino de Dios es perfecto. Amén. El sistema de este mundo te puede dar algo, pero así como te lo dan, te lo va a quitar. Amén. Pero el sistema del reino de Dios, lo que da el sistema del reino de Dios es para siempre. Amén. Amén. Por eso los hijos de Dios tenemos que aprender ¿a qué? A depender siempre del Dios Todopoderoso. Amén. Amén. Diga conmigo, dependencia de Dios. Dependencia de Dios. Sigo. Vamos a mirar el versículo 2. En el versículo 2 en adelante encontramos la labor de Dios como nuestro pastor. Pregunta: ¿estamos dispuestos a aceptar la labor de Dios como nuestro pastor? Amén. Amén. Versículo 2, pero la primera frase. Dice la Biblia: en lugares de delicados pastos me hará descansar. En lugares de delicados pastos me hará Descansar. descansar. En el campo natural, los pastores cada mañana tenían que sacar a las ovejas ¿a qué? A pastar. ¿A comer qué cosa? Pasto. Pero tenían que darle un pasto como un pasto verde. Un pasto seco no. Amén. ¿Qué tenía que darle? Un pasto verde, un alimento. Nosotros, de parte de Dios, ¿qué tenemos? Un alimento espiritual llamada la palabra de Dios. Por eso la Biblia dice en Juan 5:39: escudriñad las escrituras, porque en ellas encontraréis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de Cristo. Amén. Entonces necesitamos ¿qué cosa? Escudriñar la palabra de Dios. Dice aquí la Biblia que el mismo Dios nos quiere llevar ¿a dónde? A delicados pastos. El mismo Dios. O sea, Dios quiere darnos entonces una promesa de su palabra. ¿Qué nos quiere dar Dios? Una promesa de su palabra. ¿Por qué? Porque las palabras de Dios nunca fallan. Amén. A veces queremos un consejo de Dios. Muchos de nosotros necesitamos es un consejo de Dios, no un consejo del mundo. Amén. ¿Qué necesitamos? Un consejo de Dios, no un consejo del mundo. Necesitamos un consejo espiritual, no el consejo de la chismosa de la esquina. Amén. Amén. En pocas palabras, usted y yo necesitamos una palabra de bendición para nuestra vida. Amén. Amén. ¿Qué necesitamos? Una palabra. Una palabra de bendición, pero escrita en la palabra de Dios, no en las palabras de los hombres. Amén. La segunda frase del versículo 2 dice: junto a aguas de reposo me pastoreará. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Amén. Ojo acá. Es aguas de reposo significa el Espíritu Santo. ¿Qué significa? Y vamos a leerlo, vamos a darle lectura. Juan capítulo 4. Juan capítulo 4. Versículo 7 al 15. Dice la Biblia: vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. ¿Cómo le dice Jesús? Dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondiendo Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Versículo 12.
¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. O sea, el agua que nosotros tomamos, ¿volveremos a qué? A tener sed, el agua del río. Versículo 14: mas el que bebiere, está hablando Jesús, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Una fuente de qué? De agua que salte para vida eterna. Y la mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondiendo la mujer dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido. ¿Amén? Cuando el agua de la vida eterna viene a nuestra vida, o el río del Espíritu de Dios viene a nuestra vida, entonces el Espíritu de Dios, dice la Biblia, que convence al mundo de pecado. Cuando esta mujer le pidió a Jesús el agua de vida, Jesús le dijo: ¿ven que llama a quién? ¿A quién? A tu marido. ¿Cómo dijo Jesús? Ella la llama a mi marido. Ojo acá. La Biblia enseña que cuando el Espíritu de Dios le abrimos nosotros el corazón, el Espíritu de Dios viene y comienza a redarguirnos, a convencernos de pecado, y el Espíritu Santo va a señalar dónde le estamos fallando a Dios. Amén, amén. Amén. Ojo acá. El Espíritu de Dios viene como río. Al principio, cuando nosotros comenzamos a buscar de Cristo, el Espíritu Santo, estamos en una reunión familiar, no sabían, aquí nadie sabía orar, solamente una hermana mía que medio oraba, medio tarareaba ahí, y el Espíritu Santo vino de noche y sopló sobre nosotros. ¿Qué hizo el Espíritu de Dios? Sopló de su Espíritu. Entró la vida eterna a nuestras vidas. Amén. Entró la vida eterna a este lugar. Bendito Dios. Amén. Gracias. Y vive y reina. Es el Espíritu de Dios. Amén, amén. Él sopla de su aliento de vida, de su vida eterna. El Espíritu Santo está aquí. Vamos, levanta tus manos. El Espíritu de Dios está aquí. Él está soplando sobre tu vida. Él está soplando vida eterna. Él está soplando de su bendición. Él está soplando. Él está soplando ahora mismo sobre ti. Él te está señalando el camino que debes de seguir. Él está soplando ahora mismo donde estamos mal. Ahora mismo, en el nombre de Jesús, Él está señalando dónde le estamos fallando a Dios. El Espíritu Santo de Dios está aquí en esta mañana. Amén. Versículo 3 del Evangelio del Salmo capítulo 23. Versículo 3. La primera frase dice: confortará mi alma. Esa es la labor de Dios como nuestro pastor. Dice que confortará, ¿qué cosa? O nos proporcionará vigor, fuerza. Amén. Nos animará, nos consolará. Esa significa la palabra como confortar. Dice la segunda frase: me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Dice que nos va a guiar ¿por dónde? Por sendas de justicia, por amor de su nombre. En pocas palabras, la labor de Dios como nuestro pastor es darnos una dirección. Amén. Porque a veces usted y yo vamos en camino contrario, vamos por camino opuesto. Amén, amén. Por eso en Juan capítulo 14 versículo 6 dice que Jesús es el camino. Y a veces usted y yo no seguimos el camino de Cristo. ¿Ya me dijo amén? Amén.
A veces usted y yo no seguimos el camino llamado Jesucristo. Hay religiones que no siguen el camino llamado Jesucristo. Siguen su propio camino. Siguen el camino del invento de las religiones. Jesús es el camino, dice la Biblia. En ningún otro personaje se evidencia o se queda registrado que otro personaje de la Biblia es el camino. El único personaje bíblico donde se le atribuye que es el camino, la verdad y la vida es a nuestro Señor Jesucristo. Entonces usted y yo necesitamos dirección, porque cuando salimos allá afuera hay muchos caminos torcidos. Amén. Amén. ¿Qué hay allá afuera? Caminos torcidos. Muchos caminos torcidos. Por eso tenemos que seguir el camino correcto llamado Jesucristo. Necesitamos una dirección de parte de Dios, de parte del cielo. Amén. Amén. Versículo 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Amén. Dice aquí, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. O sea que la acechanza de la muerte, de las amenazas van a venir. Pero Dios quiere que nosotros digamos, no temeré mal alguno. Si te están llamando para cobrarte, diga, no temeré mal alguno. Amén. Amén. Si te están amenazando, no temeré mal alguno. Si el brujo, la divina, te está lanzando brujería, tienes que decir, no temeré mal alguno. Si la chismosa de la esquina te está inventando un chisme, dice, no temeré mal alguno. Amén. Amén. Un fuerte aplauso a Dios. No temeré mal alguno. No importa lo que el hombre quiera hacer, no importa lo que el diablo quiera hacer, pero no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Amén. Ahora, este valle de sombra de muerte en la antigüedad era un lugar, y era un lugar muy estrecho, pero también era un lugar muy alto. Era un lugar donde había precipicio. Amén. Y era un lugar como especie de una cueva, como un lugar oscuro. Y el pastor muchas veces, el pastor de oveja natural a veces, en muchas ocasiones tenía que atravesar con sus ovejas por allí. Imagínense. Aunque ande en valle de sombra de muerte, era un valle muy estrecho, muy oscuro. Así que muchas de las ovejas, cuando el pastor iba con las ovejas, muchas de esas ovejas caían allí, en ese vacío, en ese precipicio. Pero entonces, aparte de eso, Dios nos está diciendo aquí a través de su palabra, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y luego dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Tu vara, ¿y qué más? Y tu callado. La vara. La vara es una vara que usaban los pastores en el campo natural, que medía más de 2 metros, pero en la punta tenía un clavo, pero muy grande, para que cuando viniera el león, el oso o el lobo a devorar a las ovejas, el pastor con esa vara y esa puntilla con especie de una lanza, se la clavaba ¿a quién? Al lobo, al león o al oso, y lo mataba. Habían pastores que mataban a esos animales por defender ¿a quién? Si hay alguien que nos pueda defender en un 100%, se llama Dios. Yo a usted lo puedo defender enseñándole bien la palabra de Dios, para que nadie lo engañe, para que nadie lo tranquile. Amén. Yo puedo enseñarle doctrina,
puedo darle un buen consejo, puedo orar por usted, puedo reprender la brujería y la hechicería, pero si hay alguien que realmente lo puede defender a usted en un 100%, se llama Dios. Tenemos una defensa llamada Dios. Y el cayado es una vara también, pero en la punta es ovalada. Cuando usted tiene un paraguas, ¿verdad?, y lo toma por debajo, ¿verdad?, es ovalado. Ese era el cayado. Para cuando la oveja se quisiera salir del camino, el pastor lo que hacía con ese cayado, tomaba la punta ovalada a la oveja por aquí y la metía nuevamente al camino. Así que si te estás saliendo del camino de Dios, Dios tiene preparado un cayado para ti. Amén. No te salgas del camino. Amén. Ahora, si te sales del camino van a venir consecuencias, pero Dios tiene un cayado preparado para ti. Amén. Versículo 5. La primera frase: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. ¿Qué nos está diciendo Dios entonces allí? Dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de quién. ¿En presencia de quién? De mis angustiadores. Jesús de Nazaret. Él experimentó esa porción bíblica. Amén. Diga conmigo: con Judas Iscariote. Dígalo. Judas Iscariote. El que lo entregó. Había un banquete llamado la Cena del Señor. ¿Llamada qué cosa? La Cena del Señor. Y están todos los discípulos de Cristo allí. Y entre esos estaba Judas Iscariote. Y cuando están comiendo en la cena, Jesús les dice: uno de ustedes me va a entregar. Y los discípulos se preguntaban el uno al otro: ¿seré yo maestro? ¿Será fulano? ¿Será Pérez? Y Jesús dice: el que conmigo mete su mano en el plato, ese me va a entregar. Y la Biblia dice que Judas Iscariote lo hizo y salió de allí. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Amén. Ocurrió algo aquí. Aparentemente el diablo había vencido a Cristo. Aparentemente el diablo convenció a Judas Iscariote, porque la Biblia dice, antes que Judas hiciera eso, dice la Biblia que Satanás entró en Judas. Amén. Porque Judas era un ladrón, robaba de las ofrendas. Amén. Pero entonces aparentemente Satanás pensó que le había hecho un mal a Jesús en la cena. Amén. Aparentemente. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Pero ¿qué pasó allí? En esa cena, o en esa mesa, o en ese banquete. ¿Qué pasó allí? Precisamente Dios usó a Judas Iscariote en ese momento, precisamente para que Judas Iscariote lo vendiera y entonces Jesús cumpliera su propósito en la cruz del Calvario. Amén. El enemigo esperaba la derrota de Cristo, el diablo, los demonios esperaban la derrota de Cristo, pero Cristo al morir y al resucitar trajo triunfo a la humanidad. Así que hay un banquete servido, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Hay una cena, hay un banquete espiritual servido para los hijos de Dios. Pero el problema no es que acaba allí todo. La Biblia dice que aquello que los enemigos, los angustiadores, los que nos han señalado, los que nos quieren ver en derrota, en fracaso, tienen que ver la cena de que Dios nos ha preparado, el banquete espiritual que Dios nos ha preparado. En pocas palabras, el enemigo va a ver la bendición tan grande que Dios va a traer a casa. Amén. Amén. Dice: adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Unges mi cabeza con aceite. En la antigüedad ungían a reyes, ¿a qué más? Sacerdotes, profetas.
profetas y a ciertos líderes con aceite de la santa unción. En ese tiempo. Así que no todo el mundo era ungido con la unción, con el aceite de la santa unción. Amén. Pero en este tiempo sí. En este tiempo dice la Biblia: y derramaré de mi espíritu sobre toda carne. En este tiempo todos tenemos acceso a la unción del Espíritu Santo de Dios. Amén. Dice: unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Por eso dice Dios: derramaré de mi espíritu. Amén. En nuestro corazón, en nuestra vida, el Espíritu Santo se quiere derramar. Esa es la labor de Dios como pastor para nuestra vida. ¿Cuál es la labor de Dios, del pastor hacia nuestra vida? Que el Espíritu Santo se derrame con su presencia, con su unción sobre nuestras vidas. Amén. Amén. Y termino en el versículo 6. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. En pocas palabras, la bendición de Dios nos va a alcanzar. La bendición de Dios nos va a perseguir. Muchos de nosotros, en nuestro afán y en nuestro desespero, perseguimos la bendición, pero la Biblia dice que la bendición nos va a perseguir a nosotros. Amén. Hay mujeres que bendigan amor, hay hombres que bendigan amor, pero Dios dice que si somos ovejas realmente y aceptamos la labor de Dios como nuestro pastor, entonces nos van a perseguir a nosotros. Amén. Él me dijo amén. La última frase: y en la casa de Jehová moraré por largos días. Significa que Dios nos dará largura de días. Amén. Colóquese de pie en esta mañana. Él está aquí, amén. Levante sus manos en donde está, cierre sus ojos. Gracias, mi Dios, gracias, mi Señor. Maravilloso eres, bondadoso eres, glorioso Jesús. Cierre sus ojos, no se salga de este tiempo, no se salga de este momento. Padre, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, te damos las gracias por tu palabra. Te damos las gracias por tu presencia, por tu Espíritu Santo. Gracias, Dios, porque tú estás aquí, estás de nuestro lado. Oh Dios mío, queremos obedecerte, queremos ser verdaderos hijos de Dios, queremos ser verdaderas ovejas. Queremos, Dios, que tú nos guíes, que tú nos des ese alimento que nosotros necesitamos a diario. Oh Dios mío, oh bendito Salvador, aquí estamos. Oh, tú eres nuestro pastor, tú eres nuestro pastor. Oh bendito Señor, bendito Salvador. Oh Dios mío, derrama más de tu Espíritu Santo, derrama más de tu presencia sobre cada vida, derrama más de tu presencia sobre cada corazón. Oh Santo Espíritu de Dios, desciende más, desciende más. Espíritu Santo de Dios, desciende más sobre este lugar y llena más nuestras vidas. Cambia nuestra manera de caminar, nuestra manera de andar, nuestra manera de hablar, nuestra manera de pensar. Queremos pensar como tú piensas, queremos hablar como tú hablas, queremos actuar como tú actúas, Dios. Queremos hablar más de ti, menos de nosotros. Queremos exaltarte siempre a ti, exaltar y no exaltar a los hombres. Oh bendito Señor, bendito Salvador. Grande
es tu nombre, poderoso es tu nombre. Oh Dios mío, tu palabra dice que tú eres nuestro pastor y nada nos faltará. Dios mío, aún hay muchas cosas que nos hacen falta, pero hoy hemos sabido, hoy hemos comprendido, amado Salvador, que tenemos que darle un nuevo rumbo a nuestra vida, que tenemos que caminar bajo el camino correcto llamado Jesucristo. Oh bendito Dios, aquí estamos. Ayúdanos a caminar hacia ti, mi Jesús. Tómanos de la mano, mi Señor, porque queremos caminar contigo. Oh Jesús, queremos caminar contigo. Aquí están nuestras manos. Oh Dios mío, oh, hay unas manos que se están extendiendo. Son las manos de Dios, son las manos de Dios que se extienden sobre ti en esta hora. Esas manos de misericordia se están extendiendo sobre ti. Y Él te dice: hijo mío, hija mía, toma mi mano, toma mi mano y caminemos juntos, caminemos juntos. Oh, bendita presencia de Dios, bendita presencia de Dios. Si corregimos nuestra vida, si caminamos con Cristo, entonces todo aquello que nos hace falta, Dios lo va a suplir, Dios lo va a suplir, Dios lo va a entregar, Dios lo va a añadir a nuestras vidas. Jehová es mi pastor y nada nos faltará. Dios mío, queremos vivir tu palabra, queremos vivir basado en tu palabra, mi Señor, para que nada nos falte. Hay muchas cosas que nos hacen falta a ti, a mí, muchas cosas que nos hacen falta. Por eso Dios en esta mañana nos está llamando a caminar correctamente, a caminar por sendas de justicia, a caminar por lo verdadero llamado Jesucristo. Dios está aquí en esta mañana porque Él nos está levantando. Él nos quiere sacar de la misma situación, Él nos quiere sacar de la misma condición, Él nos quiere sacar en aquello que nos ha puesto en una posición de siempre caminar hacia atrás. Dios llamó a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela. Sal de tu tierra y de tu parentela. Dios te está llamando, Dios nos está llamando en esta mañana a salir de la misma rutina, a salir de la misma situación. Él está aquí, Él está aquí. Jesús de Nazaret está aquí. Oh bendito Dios, bendito Salvador. Levanta tus manos más en alto y cierra tus ojos. No permitas que nadie te saque de este tiempo, de este momento. Dios va a derramar más de su presencia, Dios va a derramar más de su espíritu. La presencia de Dios está aquí, la presencia viva del Espíritu de Dios está aquí. Oh, presencia de Dios, fluye, presencia de Dios, fluye, fluye, presencia viva de Dios, fluye, fluye más, fluye más. Dios está derramando nuevas fuerzas, fortaleza. Dios está derramando bendición divina ahora mismo sobre nuestras vidas. Los cielos de Dios se mueven a nuestro favor en esta hora. Los cielos del Dios Todopoderoso se mueven a nuestro favor en este momento. Fluye Jesús. Fluye Jesús. Toca más a tu pueblo, toca más a tus hijos. Fluye Jesús de Nazaret. Fluye Jesús de Nazaret. Fluye más. Fluye más. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. El derramamiento del Espíritu de Dios. Fluye más, Espíritu de Dios.
Reciban más de la unción del Espíritu de Dios. Reciban más de la impartición del Espíritu de Dios que nos califica para ser verdaderos hijos de Dios, verdaderas ovejas. Oh, bendito Dios, bendito Salvador, glorifícate más. Glorifícate más. Dios mío, trae dirección a nuestra vida. Dirige nuestras vidas, Dios. Que nuestra carne no nos dirija. Que sea tu Espíritu Santo quien nos dirija por el camino bueno, por el camino correcto. Oh, bendito Dios, bendito Salvador, gracias. Gracias por tu presencia. Gracias por tu presencia, mi Señor. Oh Jesús, pronto, pronto Dios añadirá aquello que nos hace falta a nuestra vida. Pronto Dios va a añadir alegría. Pronto Dios va a añadir sorpresas. Pronto Dios nos dará la felicidad que tanto hemos anhelado. Lo que nos hace falta, Dios lo ha planificado. Aquello que te hace falta, Dios lo ha diseñado de antemano. Y en su tiempo Dios te lo entregará. En su tiempo Dios lo soltará sobre tu vida en el nombre de Jesús de Nazaret. Jehová es nuestro pastor y nada nos faltará. Hay que ir camino al cumplimiento de la palabra de Dios. Hay que ir camino al cumplimiento de la promesa de Dios. Nada nos faltará. La provisión de Dios estará presente siempre en nuestras vidas. Bendito Jesús, gracias. Bendito Jesús, gracias. Gracias, Dios. Oh, Dios mío, gracias. Yo quiero que oren conmigo. Todos oren conmigo. Los que nos están viendo por la transmisión en directo, oren conmigo de la siguiente manera. Hágalo en voz alta. Diga: amado Dios, te doy las gracias porque en esta mañana yo he escuchado tu palabra y tu palabra me ha enseñado que tú eres mi pastor. Ayúdame, Dios, a ser una verdadera oveja. Ayúdame, Dios, a ser un verdadero hijo de Dios. Dile: Dios mío, ayúdame a afirmarme en tus caminos. Dile: Jesús de Nazaret, ayúdame a seguirte, ayúdame a servirte. Dile: Jesús de Nazaret, hoy hago un alto, un stop en el camino y te pido, mi Dios, transforma mi vida, cambia mi vida, abro mi corazón a ti y te invito, Jesús, a que vengas a vivir a mi corazón. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Dame el regalo de tu salvación, mi Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora yo quiero que me levanten las manos todos aquellos que están enfermos aquí presentes, allá en casa. Levánteme las manos en esta hora. La presencia sanadora de Cristo está aquí. La presencia sanadora de Dios está aquí. Oh, presencia sanadora de Dios fluye. Presencia sanadora de Dios fluye, 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 fluye. Presencia de Dios. Dios mío, que tu presencia comience a remover la enfermedad. Remueve la enfermedad ahora mismo. Toda enfermedad, sal de los cuerpos, sal de los cuerpos, sal de los cuerpos. Desato el poder de tu palabra, que por tus heridas en la cruz del Calvario el enfermo fue sano. Oh Dios mío, el enfermo fue sano, sano, sano por el poder de tu palabra, sano por tu amor, sano por tus heridas en la cruz del Calvario, sano por tu presencia. Recibe sanidad, recibe sanidad. Créele a Dios ahora mismo, cree en Dios ahora mismo. La sanidad de Dios está aquí. Fluye sanidad de Dios. Fluye sanidad de Dios. Fluye más. Fuera la enfermedad. Fuera la enfermedad en el nombre de Jesús.
Catalabacando robocotiribikai. Fuera la enfermedad en el nombre de Jesús. Oh bendito Dios, bendito Salvador. Y creemos a tu poder sanador. Poder sanador de Dios. Poder sanador de Cristo. Oh bendito Rey. Bendito Salvador. Gracias. Gracias te damos. Gracias te damos por lo que has hecho y seguirás haciendo en nuestras vidas. En el nombre de Jesús de Nazaret. Y el pueblo de Dios dice amén y amén. Vamos, bríndale un fuerte aplauso a Dios. Fuerte aplauso para nuestro Dios, para nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y recuerda, Jehová es nuestro pastor y nada nos faltará. Dios les continúe bendiciendo.